Hola a todos, bienvenidos a Trasplante y Vida IAP. Hoy tenemos un tema muy especial, el trasplante de órganos por ser el mes conmemorativo de la donación de trasplantes. Y para hablar de ello y resolver algunas dudas, me acompaña el doctor Mariano, especialista en trasplantes, quien nos va a apoyar con información certera. También quiero presentar a nuestra presidenta del patronato, María Carolina, quien será la moderadora de esta entrevista. Gracias a ambos por estar aquí. Les cedo la palabra a nuestra presidenta del patronato. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, doctor Mariano Hernández. Gracias por su apoyo con esta entrevista que vamos a hacer. Estamos en el mes del trasplante y consideramos muy importante que la gente en nuestras redes que nos consultan conozcan todo este tipo de información que a través de estas preguntas buscaremos que nos respondan. Bueno, pues ¿podría explicarnos? Bueno, no sé si usted quisiera dar algún comentario previo o si no, ya iniciamos con las preguntas, doctor. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a esta conmemoración tan importante de este mes de la donación y trasplantes. Obviamente nos debe de dar una mayor calidad de vida a muchos mexicanos que están trasplantados o que están en espera de un órgano vital o un tejido para seguir una calidad de vida adecuada. Así es, Doc. Y precisamente para aclarar todas las dudas que la gente pueda tener alrededor del trasplante, hemos preparado una serie de preguntas. Lo primero sería, ¿podría explicarnos qué es un trasplante de órganos? Bueno, en general el trasplante se refiere a tomar un órgano tejido de un donante, ya sea cadavérico o vivo, y ponerlo en el cuerpo de un humano que esté enfermo con una enfermedad terminal para suplir las funciones que están perdidas. Por ejemplo, en el caso de la insuficiencia renal, pues se toma un riñón de un donante fallecido. Normalmente lo tomamos con muerte encefálica. Se extrae ese riñón con el corazón todavía latiendo. Se hace unas maniobras especiales y se deja de llegar sangre a los riñones y en ese momento se enfrían y se toma el riñón y se pone en el receptor, en un área que es diferente a donde está el riñón nativo. Eso claro. Se llama un trasplante heterotópico. Ajá, así es. En cuanto a los trasplantes, ¿cuáles son los órganos más trasplantados? En nuestro país, según la del CENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes, y su boletín anual, el año pasado se hicieron un poco más de 3,000 y tantos trasplantes de córnea y otros tantos de riñón, siendo el 50.5% para córnea y el 48% para el riñón y solo un 4% para trasplante hepático. Tienen por ahí combinaciones de trasplantes, no llegamos a 30 trasplantes por año y tampoco tenemos muchos pacientes dados de alta con tanta falla cardíaca. Es también triste esa situación. Y pulmones, claro, pues son trasplantes anecdóticos, se trasplantan de 3 a 7 por año. Estamos muy bajos en cuanto a esa situación, pero es esperanzador porque se pueden hacer. Ya lo creo. Y aunque ya comentó a grandes rasgos cómo está la situación de los órganos más trasplantados en nuestro país, ¿cuáles son los órganos que se pueden trasplantar ya más en detalle, o sea, más enlistados? Primero se puede trasplantar en órganos vascularizados, el corazón, el hígado, los riñones, el páncreas, el intestino. Se puede hacer un trasplante que es combinado desde el tubo digestivo que se llama clúster y lleva todo el intestino junto con el hígado. Y de los tejidos se te pueden trasplantar córnea, piel, hueso. Claro. Se pueden utilizar muchos de estos tejidos para trasplantes. Así es. Sí, porque no solamente estamos hablando de órganos, sino también de tejidos. Ok, una pregunta muy importante para mucha gente que seguramente se pregunta, ¿quién puede ser un donador de órganos? ¿Quién puede ser un donante de órganos? En realidad todos podemos ser donantes de órganos. Sin embargo, pues se trata de que sean personas que estén sanas para que en el momento de llegar a una defunción, sobre todo por muerte encefálica, puedan ser donantes universales. Sin embargo, nosotros podemos tener donantes desde los de recién nacidos, que se han tomado órganos de recién nacidos, hasta personas de mayores de 80 años. Aunque los límites están arriba de 4 años sería indicado y hasta los 65 años. Pero sí, no excluimos a los pacientes, por ejemplo,
hay ahora muchos trasplantes que hacemos de donantes mayores de 70, que son donantes limítrofes para el trasplante, y lo que se puede hacer es, dependiendo de cómo esté la filtración glomerular de esos donantes, tomar los 2 riñones para un mismo receptor. Sí, sí he escuchado que eso. Y ustedes, perdón que le interrumpa, No, sí. Ustedes han sabido que los grandes avances en el trasplante en España, que es el número 1 en trasplantes, está dado a partir de que están enlistando receptores muy grandes y trasplantando corazones de 70 años, y en México muchas veces los corazones de donantes de mayores de 45 años son excluidos porque no se les hace la coronariografía a tiempo. Claro. Es alguna cosa cultural y otra cosa de infraestructura que no nos deja hacer más trasplantes de ese tipo en México. Sí, ya lo creo, sí. Todavía nos falta mucho por avanzar y la ciencia nos da para más, ¿no? Claro, pero claro. Bueno, es una pregunta un poco difícil de contestar, pero quisiéramos saber más o menos cuánto tiempo se espera por un trasplante. Una persona que se enlista para recibir un riñón, ¿qué promedio de tiempo maneja, en su caso, el Seguro Social o todos esos hospitales que pertenecen a la Secretaría de Salud? ¿Tienen algún tiempo promedio de espera? Yo le puedo hablar un poco de la experiencia que tuve. Trabajé 30 años en la raza, y el tiempo de espera de un paciente para donante cadavérico de riñón, grupo sanguíneo O menor de 50 años era de más de 10 años. Sí, sobre todo los O's, que son muy complicados, ¿verdad? Sí. Un paciente en grupo A, más o menos 2 años, y los grupo B, como entre 1 año a año y medio. El AB inmediatamente se da de alta y no tardan, pues lo que puede tardarse es que le llegue el donante, pero hay veces que tenemos los órganos y no hay receptores dados de alta en la lista. Y no en todos los casos tiene que ver con el tipo de sangre, ¿no es así? ¿O estoy equivocada, Doc? No necesariamente. Hay pacientes que no se pueden trasplantar, pero no porque no llegue el órgano, sino que son pacientes que van a un retrasplante o que tienen muchas transfusiones y son altamente sensibilizados. Estamos hablando del riñón. Y estos pacientes pues tienen que tener tratamientos específicos para lograrse trasplantar, y tienen que tener cruzas especiales para saber con quién podemos hacerlo compatible, y se puede cruzar inclusive con varios donantes para tratar de conseguir un buen donante y poder trasplantar a varios pacientes de una serie de casos. Claro, yo soy un paciente trasplantado de hace 28 años, tengo 28 años con mi riñón, y recuerdo en alguna sesión de hemodiálisis haber conocido a una persona que tristemente no habían dado el diagnóstico adecuado en su enfermedad y le habían hecho N transfusiones en aquella época, y la señora no podía ser trasplantada precisamente porque le habían cambiado todo su esquema por haber recibido tanta transfusión. Entonces sí es un tema, no es nada fácil, ¿verdad? Cuando pasan estas cosas, y eso sin duda atrasa el tiempo en que pueden lograr la recepción del órgano. Ok, y esto es específicamente hablando de riñones, pero en el caso del hígado entiendo que únicamente siendo compatibles con el tipo de sangre es como pueden lograr tener su trasplante. La gran mayoría de los trasplantes hepáticos se hacen sin cruce. Solo siendo del mismo grupo se trasplantan, o del grupo compatible. Esto quiere decir que si tenemos un donante O, le puede donar, que es 0, de antígeno, le puede donar a un O, a un A, a un B o a un AB, inclusive a un A2, pero normalmente no tratamos de no romper esas barreras, porque en algunos casos en la raza también tuve la oportunidad de estar yo todavía encabezando ese grupo de trasplantes. Hicimos un trasplante A2 contra un O en una urgencia nacional, y bueno, por suerte teníamos una máquina que quitaba las isohemaglutininas y pudimos llevar a ese paciente a niveles aceptables, porque cada vez que el hígado funcionó inmediatamente, pero a las 48 horas empezamos a medir esas proteínas que se llaman isohemaglutininas, que les da la sangre, el grupo sanguíneo, y cada vez que se elevaban en el receptor, las pruebas de función hepáticas también se alteraban, le daban una hepatitis tóxica porque estaba teniendo un tipo de daño inmunológico. Entonces lo que logramos hacer es ponerles estos filtros, bajábamos esas isohemaglutininas, y digo, eso lo podemos hacer programado cuando es un donante vivo, y se hace 3 sesiones. A este paciente le debemos de haber dado más de 14.
Claro. Gracias a Dios, este paciente con todo esto, y era una urgencia, salió adelante y bueno, pues lo pudo contar para Claro. bien de todos. Y podríamos entonces hoy decir, porque hoy tuve el caso, una llamada de una persona que tiene una sobrina que es sangre O, tipo O, y que tiene mucho tiempo esperando su órgano en el Seguro Social. Podríamos hacer un llamado a todos estos que tienen tipo de sangre O positivo o negativo, se puede decir, para que sean donantes de órganos, porque traemos una lista enorme de O, ¿no es así? ¿O me equivoco? Es correcto, sí, la gran mayoría de los pacientes dados de alta en los diferentes grupos, en los diferentes subsistemas de salud, son grupo O positivo. No sé, digo, yo ahora trasplanto en hospitales privados y en el que estoy ahora, pues tenemos 26 pacientes y de los 26 pacientes, 24 son O, ¿no? Y hay un A y un B, ¿no? O sea, hay que platicar con estos O's para que se apunten y sean donantes de órganos, porque es lo que más está faltando en nuestro país. Ok, Doc. La siguiente pregunta es, hablando de tiempo de espera, ¿cómo funciona en México el sistema de donación de órganos? Entiendo que hay una lista general, hay una lista particular por cada hospital. ¿Nos puede explicar un poquito más a fondo de este tema? Digamos que la base de datos es nacional. Y cualquiera que se dio de alta ya en un hospital tiene un número, ese se llama registro del Registro Nacional de Trasplantes. Ese número ya tiene unos valores específicos y se correlaciona bien. Lo principal es el CURP, el nombre, el grupo sanguíneo, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que si alguien o él mismo se tratara de dar de alta, vamos a decir que está dado de alta en el siglo XXI y él trata de irse a dar de alta en la raza, cuando se capta eso, no deja el sistema que lo dé de alta. Él puede estar dado de alta en todos los hospitales que quiera, pero solo una vez. ¿Esto qué quiere decir? Si yo me doy de alta en la raza y después ya no estoy de acuerdo porque ahí se tardaron mucho, puedo irme después al siglo XXI y después me puedo ir al Ángeles y después me puedo ir al 20 de noviembre o a cualquier hospital, el que le quiera poner de nombre público o privado, pero solo puedo estar dado de alta en un solo hospital. Y esos son trámites administrativos que se tienen que hacer y legales. Nadie puede estar 2 veces en la lista. Claro. Y bueno, y esto pues da obviamente lo primero que se ve para asignar un órgano es la antigüedad en la lista de un paciente, obviamente que sea grupo sanguíneo compatible, y la antigüedad, y normalmente los que tienen más tiempo son a los que se les asigna el órgano, siempre y cuando sean en condiciones, porque hay pacientes, como usted me contaba, de la persona que conoció, que cuando la daban de alta, pues podía tener ya 7 u 8 años en la lista, pero nunca le iba a tocar porque estaba altamente sensibilizada y entonces la cruzaban y no le iba a tocar. O sea, sabían que ella era el número 1 de la lista, pero podrían trasplantar al 15 o al 20 o al 50, porque el criterio de asignación es que estuviera en condiciones de recibirlo y que fuera compatible, ¿no? Esto se da con el cruce, que en el momento en que hay posible donante. Así es. Sí, hay un posible donante y se llevan las células y se cruzan. Ahora, yo entiendo que existe una lista general que la maneja y la controla el Centro Nacional de Trasplantes y cada hospital maneja su lista individual. Tienen un doble número, por decir, un número dentro de su hospital y un número general dentro de la lista del sistema federal. Si el hospital, por decir, el Hospital General de México hace una procuración de órganos, empiezan por su lista de su hospital. Eso es muy importante que la gente lo conozca. Y si tienen a los receptores, otorgan los órganos a lo mejor al número 500 de la lista general, pero al número 1 del Hospital General. ¿No es así? Es correcto. O sea, la distribución es primero local. O sea, es ilógico que nosotros tomemos un órgano en la raza y si fuera el número 1 en Tijuana, mandar ese riñón, perdiendo la oportunidad del tiempo de isquemia tan valioso, que sería hacer esa pérdida de 4 horas más el cruce, más etcétera, etcétera, y logística. Eso da algo que podría extrañar a la gente, pero es válido y se hace aquí y en todo el mundo, ¿no? Primero la distribución es local, después, el hospital, ¿no? Después sería en el área estatal, y luego ya sería nacional. En el país se dan unas discusiones muy, muy buenas porque el IMSS, por ejemplo, si ustedes entran a revisar las estadísticas del Registro Nacional de Trasplantes, pues la cantidad de donaciones que tiene el IMSS comparado con todos los demás es mucho mayor por gran cantidad. Y no es por obra y gracia del Espíritu Santo,
El IMSS No. desde hace unos años se dedicó a formar muchos coordinadores de donación. Le Claro. quiero contar que cuando yo empezaba en esto hace 30 años, pues había creo que 5 coordinadores de donación en todo el país. Ujú. Y ahorita, bueno, cuando yo me salí hace 3 años había más de 76. O sea, Claro. se había invertido mucho en formar ese recurso humano y que estuvieran trabajando, porque hay muchos otros lugares, en el mismo IMSS también puede ser, que forman esos coordinadores de donación, pero en algún momento deciden no dedicarse a eso y entonces es un recurso formado que no va a trabajar en eso y bueno, sigue habiendo los mismos 76. Claro, claro. Sí, lo entiendo. Entonces, hay tanta donación en el IMSS y se mandan los donantes al IMSS. Nada más que a diferencia quizá de otros países, los subsistemas de salud se mandan entre ellos. ¿Qué quiere decir? Si hay un donante en Mérida de hígado Ujú. y tienen ellos un receptor de hígado que no sea urgencia nacional, si es urgencia, le toca el sistema que salga. Claro. Lo mandaría al IMSS con toda la parafernalia que tiene de recursos al próximo que le toque del subsistema IMSS. Claro, porque hay que empezar por casa, ¿no es así? Sí, y sigue siendo la casa del IMSS. O sea, si se hace en Mérida y lo vienen a trasplantar a Tijuana, pues era del IMSS, así Claro. era la historia, ¿no? Y crea algo de conflicto a veces. Claro, habría que aclarar para el público que nos escucha, doctor, qué es la emergencia ¿cuándo consideran que es una emergencia nacional un trasplante de órgano? Porque esa emergencia sí se salta a los lugares de la gente que está enlistada. ¿Cómo lo consideran la emergencia ustedes? Hay básicamente 3, quizá 4 casos de emergencia nacional. En corazón es una falla cardíaca fulminante, que esté con un paciente con un soporte cardíaco y que no tenga oportunidad de vivir si no es con un trasplante cardíaco. Uh-huh. Ese es una causa en la que se vuelve una urgencia nacional. En el caso el hígado, pero en el hígado es una persona que previamente esté sana, porque hay muchos pacientes que hacen hepatopatías crónicas y después hacen una insuficiencia hepática aguda sobre la crónica, pero esos no son los casos de urgencia nacional. Por ejemplo, los más sonados son, que sí son aceptados, son niños o jóvenes que les da hepatitis A, ¿sí? Están previamente bien y después en el transcurso de 1 o 2 semanas están en encefalopatía hepática con un ventilador, sangrando por todas partes. Esos pacientes son una urgencia nacional, claro, y se saltan la lista. Claro. En el riñón, en teoría, no debería de existir ninguna causa para hacerlo urgencia nacional, excepción de que hubiera un paciente que no hubiera manera de darle un soporte renal a través de hemodiálisis o diálisis peritoneal. ¿Por vivir en alguna población donde no existe ese recurso, por decir? Eso podría ser una causa. Sin embargo, lo que dictaría la ley es que se tratara de acercar a un lugar donde hubiera. Claro. Porque si no puede acceder a diálisis o hemodiálisis, se muere. También su acceso a un trasplante va a ser terrible, ¿eh? No creo que llegue. O sea, sí nos tocó algunos casos cuando empezábamos, que hay que traer a este niño que está en X lugar, y ya cuando llegaban, pues no habían ni avisado y el paciente había fallecido, porque son pacientes incomunicados, o eran, ¿no? Porque ya ha cambiado mucho eso. Es que es todo un tema, podríamos estar hablando mucho tiempo de esto, pero creo que sí hay puntos básicos que hay que aclarar un poquito más porque la gente lo desconoce. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los riesgos de un trasplante para un paciente? El riesgo de un trasplante es la operación como tal, el riesgo anestésico en los pacientes que son cardiópatas, hepatópatas o nefrópatas, que la anestesia en la inducción podrían fallecer. Sin embargo, se tiene muchísima tecnología ahora y para que esto no pase, y son valoraciones previas que se hacen para que no llegue un paciente moribundo al quirófano. Claro. El segundo riesgo importante es el sangrado, sobre todo en el trasplante de hígado y en el cardíaco. En el hígado, que es la cirugía más apasionante que existe del mundo y más difícil en cuanto a la técnica quirúrgica, quitar el hígado, ya sea seccionando la cava o dejándola, en esa parte del paciente se puede exsanguinar y morir. Es un reto para los cirujanos muy importante, pero es una motivación también para seguir con los casos. Claro. Ese es un sangrado. En un riñón, cuando se reperfunde,
podría haber una ruptura de las suturas y tener un sangrado muy importante, ¿no? Pero me imagino La que... otra, después del trasplante, podrían ser las infecciones que lleva a usar la inmunosupresión. Así es. A corto plazo, pues los sangrados y todas estas cosas que podrán existir, de alteraciones en la técnica quirúrgica, trombosis de la arteria hepática, trombosis de la vena porta, trombosis arterial y venosa del riñón. En el corazón lo más peligroso es no función primaria del injerto. Significaría que el corazón trasplantado nunca funciona y pues la consecuencia es está muerto, ¿no? Sí, claro. Está muerto, no jala. ¿Sí? Y en términos más generales se puede decir que los riesgos de un trasplante es como en toda cirugía, un sangrado, como en toda cirugía, un evento que se pueda presentar durante el procedimiento. Y básicamente todo esto del trasplante que implica tanta conexión de venas, de arterias, etcétera, etcétera, ahí puede haber un riesgo también, ahí en específico por ser un trasplante, ¿no es así? En esa parte hay un riesgo muy importante, pero digamos que esa parte está dominada o ya esperada por el grupo quirúrgico. Pues sabemos que vamos a hacer una o dos arterias, una o dos venas, el reimplante ureteral, eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa si cuando estamos haciendo un trasplante el receptor tiene una arritmia? Claro. Tiene una arritmia antes o después de que le llegó sangre al riñón. Todo el trabajo quirúrgico puede venirse atrás con esta alteración metabólica o fisiológica, fisiopatológica que pasa durante la operación. Y a pesar del manejo anestésico y todo, puede no revertir del todo y llevar a mal fin este trasplante. Y puede pasar en un trasplante hepático, cardíaco y renal. Incluso en un corneal podría hacer una arritmia a un paciente, ¿no? Sí, cómo no, claro. En todo momento hay riesgo, pero bueno, no deja de ser una gran práctica y un gran avance a la medicina que se puedan trasplantar. Sí, claro. Ahora, ¿qué es el rechazo de un órgano? ¿Qué implica? ¿Cómo se maneja? Cuando empieza Generalmente el cuerpo tiene una memoria y esta memoria es a no aceptar cosas extrañas al mismo. Esto, hablo en cuanto a los órganos, hay unas proteínas específicas que son la llave a la seguridad inmunológica de un paciente. Sin embargo, cuando transgredimos esta al ponerle un riñón, al ponerle un hígado, al ponerle un corazón, el cuerpo empieza a mandar señales a través de localizar un objeto extraño. Y hay unas células que se llaman células presentadoras del antígeno, que levantan la mano y dicen, aquí hay algo que no está normal, y desencadenan una reacción con glóbulos blancos que tienen una reacción final que es una demoledora de células, y eso causa un rechazo. Cuando pasa y es mediado por anticuerpos, un rechazo hiperagudo, y se pierde en ese momento el órgano y no hay nada que hacer más que quitar el órgano. Cuando es un rechazo agudo celular, que es por el tipo de células que normalmente son los linfocitos T los que actúan, se puede inhibir dando esteroides, que son medicamentos que controlan el rechazo, y bueno, ya en casos más avanzados se pueden dar anticuerpos. Estos anticuerpos pueden ser monoclonales o policlonales, y con eso logramos abatir ese rechazo. En otro tema hay un rechazo que se llama rechazo crónico, y eso es que se está mandando una señal todos los días, que aquí hay un órgano que no es tuyo, y eso está haciendo un marcaje inmunológico, y finalmente puede hacer una enfermedad que se llama glomerulopatía crónica al injerto, y hace que se pierda el riñón. Ese no hay mucho que hacerle más que evitar en etapas tempranas que no se presente el rechazo. Y bueno, ¿cómo vamos a evitarlo? Evidentemente tomando el medicamento indicado, que es importantísimo. ¿Estamos de acuerdo, doctor? O sea, es algo que no puede dejarse de hacer. El medicamento es importante. Completamente de acuerdo. Y entiendo que hay gente que tristemente se empieza a sentir muy bien, porque así es el trasplante, es mágico, uno empieza a sentirse de maravilla. El medicamento es costoso y dejan de tomarlo porque consideran que ya están bien y que viene un rechazo. Entonces, ese mensaje es muy importante para los pacientes, que sepan que están con riesgo de rechazo por dejar el medicamento también. Ahora, digamos que en todo paciente trasplantado, el riesgo de rechazo siempre está latente. Nunca podemos decir que ya pasó el riesgo de rechazo. Quizá después de los primeros meses, de los primeros años, quisiéramos creer que no, pero hemos encontrado también pacientes que nunca habían tenido una sola manifestación inmunológica,
a largo plazo, si tienen un rechazo, es un rechazo que no se puede revertir con medicamentos como si fuera en la primera fase del En la trasplante. primera fase, sí, así es. Y bueno, y de hecho los protocolos de medicamentos que se van tomando en un inicio en el trasplante hay mucho mayor inmunosupresión que después. Poco a poco el órgano se va adaptando y van bajando ustedes los niveles. Ustedes controlan los niveles de los medicamentos que están dando como inmunosupresores en la sangre para que no haya un riesgo de toxicidad, así lo entiendo. Y es un control continuo de por vida. Realmente la gente que logra recibir un trasplante para recuperar la salud tiene una gran responsabilidad detrás, que debe de cuidarse, debe de checarse y no olvidar el medicamento para evitar rechazo. Hablando ya de otro tema, Doc, ¿cómo podríamos apoyar más nosotros, la gente en general, la donación de órganos? Hoy me surgió esto del tipo O de sangre O positivo, sí, que la gente O positiva nos escuche y se apunten para ser donadores. Pero ¿cómo podríamos nosotros como institución manejar más este estímulo para que la gente done sus órganos? ¿Qué más? Digo, lo más importante en la comunidad en general es que se haga saber que se puede hacer una donación en vivo o se puede hacer una donación cuando ya no estemos aquí, ¿no? O muerte encefálica o donante en paro. En donante en paro sabemos que la mayoría van a ser tejidos. Pero lo importante es que la gente que dice, oh, yo claro, y sobre todo los jóvenes que dicen, yo claro que sí voy a donar, etcétera, no se lo tienen que decir a nosotros que estamos aquí del lado del trasplante o ustedes que son la institución. Decírselo a su familia. Fíjese que en Estados Unidos hay una aplicación que se llama DonorNet y en Guanajuato ahí se llama Donap. ¿Y qué es? Que yo me doy de alta electrónico. Ok. Y digo, yo quiero ser donante. ¿Y qué pasa? Llega un paciente a un hospital de urgencias en Guanajuato y tuvo un accidente automovilístico, etcétera. Y entonces, no, pues este paciente tiene datos de muerte encefálica, a ver el nombre, y lo primero que hace el coordinador de donación es busca si ese paciente llenó ese formulario. Ese formulario obviamente es anónimo, nadie lo va a estar buscando, ni lo va a ir a traer, ni lo va a matar, etcétera. ¿Y para qué sirve? Fíjense que desafortunadamente tenemos aquí a Pedrito González. Pedrito González se chocó en una moto y tiene muerte cerebral. Y aquí dejó esta carta electrónica que mandó él. Y entonces, la determinación si quiere donar ya no la tiene que tomar la familia. Eso a veces les estamos avisando, acaba de tener muerte cerebral tu familia y eso, en resumidas cuentas, es que está muerto todo. Sí, claro. Lo tenemos mantenido nada más por lo del respirador. Claro. Pero él ya no tiene vida. ¿Quiere usted donar? Las dos noticias juntas son muy fuertes. Pero la primera es darle la noticia a la segunda y mire, en la aplicación que existe en el estado, aquí dice Pedrito González que él quería ser donante. Usted respeta o no la determinación de su familiar y ya. Claro, es aliviana la carga para todos. Es una gran ayuda que exista eso. Yo no sabía, doctor, qué buena noticia, porque ciertamente, además de que lo tenemos que platicar con la familia, porque la familia al final es quien autoriza, si la familia nunca lo platicó o nunca lo vio, yo creo que no debe ser fácil para ellos decidir dar la donación. Entonces, que existe esta aplicación y la gente se haya inscrito, le dará a la familia la confianza para poderlo hacer, ¿no es así? Sí, claro, digo, seguramente ustedes han oído muchos casos y que ya no son anecdóticos, que ya teníamos toda la donación y ya habían firmado 3 hermanos, el papá y la mamá, pero llegó un tío que venía de Tijuana que quería ver a su sobrino, que era el que más quería, y dijo, ¿cómo crees que le vas a dar los órganos? Se me hace que los van a vender, o alguna de esas cosas que sin fundamento tiran una donación y que tristemente tienen los coordinadores de donación 3 o 4 días siguiendo ese caso y se pierden. Eso es muy triste. Muy triste. Y esa sería la siguiente pregunta. ¿Qué mitos existen alrededor de la donación de órganos? Porque, pues así como llegó el tío de Tijuana y dijo, no, porque los quieren vender, ¿cómo podemos mitigar esos mitos que no ayudan para que la gente done? Desde el punto de vista médico, creo que sería muy difícil que alguien estuviera sacando órganos en un hospital clandestino
sería una completa locura sacar o el corazón, el hígado y los riñones. Ujú. Y la prensa y inclusive las películas no ayudan, ¿no? Hubo una serie de unos colombianos que le sacaban el corazón a una chica que era fotógrafa y a Sí. partir de ahí creo que bajaron un poco las donaciones y ya Sí. nuevamente hablar con la verdad a la gente y decir que eso pues no existe. La gente que tenemos muchos años en esto sabemos que es un completo lío conseguir una donación, que nadie quisiera algo que no fuera dentro de la ley, ni para el donante de ese, ni para su familia misma, ¿no? O sea, Claro, ¿quién quiere que su familia sufra algo así? Pues, claro, obviamente nadie. nadie. Entonces, esa es una cosa con la que se tiene que luchar y la gente tiene que ir aprendiendo poco a poco. No, y entender todo el aspecto científico que hay detrás de un trasplante, ¿no? No, perdón por lo que digo, pero no son enchiladas. Aquí hay todo un estudio para poder hacer las compatibilidades. No es nada más llegar y quitar los órganos y ponérselos a otra gente. No es así. Hay mucho más detrás, ¿no? Fíjese que dentro de la donación de órganos históricamente, inclusive hasta entre los grupos de trasplantes puede haber controversias. Por ejemplo, si ustedes preguntan que por qué no hay tanta donación cadavérica en Japón, la mayor cantidad de gente rápidamente dice que es porque son shintoístas. Ujú. Pero si ustedes se ponen a ver en los últimos años, en Japón y en Corea ha habido donaciones cadavéricas. Y la causa por la que no quisieron que hubiera más donaciones es que después del primer trasplante cardíaco que hubo, la donante fue una muchacha de 17 años que atropellaron enfrente del hospital, la llevaron corriendo, ya estaba en paro, la resucitaron, después hizo muerte cerebral y trasplantaron ese corazón. Y por mitos, no está nada descrito que sea lo contrario, por mitos dijeron que la paciente no tenía muerte cerebral. Y entonces eso creó una desconfianza entre el grupo médico en Japón. Y bueno, si algo tenía que ver la cultura que no permitía la donación cadavérica, ayudó a que menos pasara. Pero Claro. ahora ya está pasando tanto en Corea como en Japón, que ya hay más donantes cadavéricos. La mayoría, 95%, son vivos. Ok. Allá no sabía que pasaba eso allá, que la cultura no les ayudaba. Pero bueno, Sí, era terrible eso. es Bueno, interesante. aquí en México, digo, por religiones, Ujú. tenemos, por ejemplo, una comunidad muy grande que está aquí en el poniente de la ciudad, son los judíos, que aceptan todos los órganos, pero no donan ni uno, porque hay algún problema. Creo que inclusive si les cortan un dedo, tienen que ir a buscar el dedo para ponerlo en el ataúd, etcétera, etcétera. Ellos pueden ser receptores más, no donantes. Sí. Sí. Es como los pacientes que no reciben sangre. Claro. Los testigos de Jehová no reciben sangre, pero sí reciben órganos. Lo que es completamente válido, lo único es que ponen en riesgo al grupo médico, ¿no? Claro. Y con sangre uno está batallando a veces, sin sangre pues es más difícil. Y haces un trasplante, quizá en el transcurso de la operación vas a requerir sangre y por no poder recibirla se pierde todo, ¿no es así? Aunque dicen, es chistoso porque dicen, el órgano debe de traer algo de sangre, digo, por más que se lave y se limpie esto, debe de traer algo de sangre y la van a poner, ¿o no es así? Pues sí, digo, algún residuo mínimo debe de quedar. Claro, de hecho, cuando nosotros hacemos el lavado inicial, le metemos en el tubo principal de la sangre, que es la aorta, ya sin flujo sanguíneo, la solución de preservación, limpiamos todos los órganos y después, cuando hacemos la cirugía de banco y separamos los 2 riñones y el hígado de todo lo que tengamos que quitar ahí, le pasamos nuevamente solución para volver a lavar y les vuelve a salir un poco más de sangre residual, ¿no? Híjole, son culturas que es un poco difícil cambiar. Nosotros logramos un video que nos hizo el favor de grabar nuestro actual cardenal Carlos Aguiar, donde habla de la Iglesia Católica, que es básicamente en México somos la mayoría, y habla de que para la Iglesia es aceptado y que se considera el acto de mayor generosidad del ser humano. Entonces, eso lo tenemos y se los mandamos a las coordinaciones para que lo tengan como un instrumento para que la gente cuando esté en la toma de decisión de la donación, que tiene sus dudas respecto a la religión, les sirva de apoyo para poder tomar la decisión adecuada, ¿no? Pero bueno, siempre habrá culturas que no lo permitan y hay que respetarlo. Ahora que dice eso, me recuerda que en el 2000 fue el Congreso Mundial de Trasplantes en Roma. Y llevaron a todos los trasplantólogos del mundo y tuvimos la suerte de estar invitados.
Y pues, dos cosas muy importantes. Nos llevaron a los jardines privados del Papa, que ahora ya se puede entrar por la parte de atrás del Vaticano, y hay ahí un como mundo metálico, no recuerdo bien cómo es esa estructura, y ahí esos eran los jardines privados, y nos hicieron un desayuno a todos los trasplantólogos del mundo. Y la otra más importante, en el Palacio de Congresos, fue el Papa Juan Pablo a darnos una misa y agradecer la donación. A los médicos. Y agradecer la donación de los trasplantes, ¿eh? Claro, muy importante eso. No dejan de ser un medio para poder lograr la trascendencia y el generar ese acto, ¿no? Ese acto de generosidad que se permite a través de la donación. Qué bonito. No sabía que había pasado eso, es muy interesante. A ver, otra pregunta, Doc. ¿Qué se necesita para ser un donante de órganos? Si estamos hablando de un donante vivo, primero ser mayor de edad, estar en pleno uso de sus facultades mentales. ¿Qué quiere decir? Si hay un paciente que no pueda decidir por alguna enfermedad mental, aunque haga muerte encefálica, no puede donar los órganos. Porque él en vida no podía hacerlo. Es algo medio raro, pero así la ley lo manda y no lo podemos brincar. Y bueno, pues hay que respetarlo. Eso son casos contados, ¿no? Los que puede haber algún paciente a lo mejor que tenía parálisis cerebral y después hizo muerte encefálica y bueno. Pero hay pacientes que tienen parálisis cerebral y nada más es motora, y ese paciente, claro que es completamente apto para donar, siempre y cuando tenga la valoración del comité, que no tiene problema desde el punto de vista cognitivo, ese puede ser donante. Luego, pues, obviamente que estén sanos. Si vamos a hablar de los criterios para la donación renal, quisiéramos que fueran pacientes sanos, que no tuvieran un índice de masa corporal más allá de 30 kilos por metro cuadrado, o sea, que no tuvieran obesidad. Se acepta sobrepeso, pero no obesidad. Los criterios estrictos es que no tenga hipertensión y diabetes. Los criterios ampliados podría ser que tuviera hipertensión y diabetes bien controlada, con no datos de alarma en los exámenes clínicos de que te está teniendo una complicación, como sería que tuviera una proteinuria severa, etcétera, etcétera. Claro. Que tengan una buena función renal en general, que ya son temas médicos, y que tenga el resto de órganos para soportar esa donación. Y esa donación en vivo nos ha llevado a ver pacientes que donaron, como usted puede haberlo disfrutado, 25, 30 o 35 años, que un donante esté completamente sano. Claro. Yo siempre he dicho que Dios nos hizo con demasiada capacidad instalada. Tenemos 2 riñones para poder donar uno, porque con uno vives bien. Y tanto el que lo dona como el que lo recibe, ¿no? Y aquí se ha demostrado en muchos casos. Entonces es algo increíble que se pueda hacer, pero evidentemente para poderlo hacer hay que estar sanos. Por ejemplo, tenemos pacientes que donaron y pesaban 80 kilos o 75. Y 20 años después, su receptor ya no estaba con nosotros, les dio la depresión y pesaban 140 o 150 kilos. Bueno, pues hizo falla renal, creo que es el único caso que nos tocó. Es el único paciente que iba a tener con 1 o 2 riñones falla renal, pues llegó a mucho peso, ¿no? Claro. Era algo que lo iba a condenar a esa parte. Claro. Tenemos pacientes que han donado, donantes vivos, que donaron a madres jóvenes y le donaron un hijo de 10, 11 años y después se embarazaron sin ningún problema. Tenemos a muchas donantes que tristemente les dio alguna enfermedad neoplásica, cáncer de mama, un par cáncer de colon, y con la quimio resistieron y tienen función renal más baja, o sea, tienen una depuración por ahí de 60 mililitros minuto, que es lo que queríamos que tuvieran al año. O sea, que han resistido bastante porque fueron donadores que fueron seleccionados muy bien en el periodo pretrasplante, en el protocolo, ¿sí? Y eso hace que tengamos mucha seguridad para los donantes. Eso también se debe motivar mucho.